En el caso de la nómina para C++, vamos a colocar lo que vendría siendo el encabezado, nómina por medio de archivo de acceso directo. Vamos a incluir los archivos de cabecera y vamos a incluir la clase docente que hemos creado. Entonces hacemos sin main y por costumbre también system pause, por si queremos ejecutar el punto exe y no queremos que se nos cierre abruptamente. Bueno, lo primero que vamos a colocar son las constantes o un conjunto de constantes que vamos a estar utilizando. En este caso vamos a tener un grupo de valores enteros que me van a permitir indicar el ancho de cada campo. Como aquí los registros, cuando se van a almacenar en el archivo de texto, necesito que se establezca el ancho y que no se pase de ese ancho para que no haya una variabilidad que no me impida este control de saltos por medio de el ancho de registro. Pues tenemos en algún punto que determinar este es el máximo ancho que puede contener, ¿sí? Y vamos a manejar también las posiciones. Estas posiciones van a estar funcionando a partir de el tamaño del campo. Los archivos a emplear. Aquí vamos a realizar un doble manejo de archivo. Vemos que aparece nombre de archivo A, plantilla. Esto es para identificarlo. Y el otro va a ser B, nómina. Ambos TXT, ambos van a ser de texto. Vemos cómo se hace la creación en dado caso que no exista. Y justamente, si no existe, después de que se intenta abrir en modo lectura, si no existe, se crea, por eso está el modo out, y se genera en su interior el encabezado. Es la única vez en la cual lo vamos a imprimir. En este caso es un encabezado que tiene 3 datos. Aquí pongo AAPR 2022-0516, una fecha de firma. Aquí sería, por ejemplo, el RFC de esta empresa, que sería ITCH 141210-1NA, y el nombre o razón social de esta empresa, que sería Tecnológico Nacional de México Campus Jopelchen. ¿Sí? Una vez que ya colocamos en el interior del archivo este encabezado, lo cerramos. Ya está listo para que empecemos a trabajar con él. Entonces, ¿qué vamos a llevar a cabo? La iteración del menú. Sí, vamos a hacer un bucle el cual va a estar ciclándose para mostrarnos las opciones y le vamos a colocar por acá es que mientras sea distinto de 0 se va a estar repitiendo. ¿Por qué? Porque vamos a imprimir en este punto nuestro menú, que sería se limpia la pantalla y dice qué acción se desea realizar. El 1 va a ser la generación de la nómina. El 2, ver la lista de empleados. El 3, agregar empleado. El 4, consultar empleado. Y el 5, salir del programa. Entonces luego le pedimos que ingrese la opción elegida.
Y como es un número, vamos a descartar ese enter que va a quedar flotando con el ignore. Bueno, viene ahora, pues a continuación, una parte compleja, porque junto a cada menú, nosotros vamos a tener que emplear un selector, el cual nos va a servir para ejecutar las funciones de este programa. De tal manera que, pues, eh, cada opción, ¿sí?, tiene que corresponderle, pues, una acción. Y así estaría funcionando. Un switch, opción. En el caso 1 sería la generación de la nómina. En este momento lo voy a dejar con un único comentario porque no voy a empezar a trabajar con él. En la opción 2 va a ser para imprimir la plantilla de empleado. En la opción 3 va a servir para agregar empleado. En la opción 4 va a ser para consultar un empleado. Y en el caso 0 de finalizar el programa, bueno, pues no hay mayor problema aquí, más que saber que vamos a presentar un texto que diga finalizando el programa. Y ahí ya tenemos la opción 0 resuelta. Ok. El primero que vamos a darle cuerpo es el case 3. En este caso, el case 3 nos va a servir para empezar, pues, a poner opciones, a poner datos dentro de el documento del cual vamos a extraer datos para la nómina. Es decir, tiene lógica. Si nosotros pedimos, vamos a hacer la impresión de la nómina, pero está vacío, pues no va a imprimir nada. Entonces, ¿qué tanto vamos a estar requiriendo como parte de estos datos? Vamos a tener un docente, vamos a manejar una cadena, un entero y un real. Estos van a ser solicitados al usuario. Ya es muy común esto. Ingresa el nombre, se lee el nombre, ingresa los apellidos, ingresa la clave, ingresa el pago por hora e ingresa las horas asignadas. Ahí no hay mayor ciencia, es bastante sencillo de entender. Y bueno, esta parte sí es interesante porque vamos a abrir el archivo en modo agregar. Nos vamos con secp a ubicar al final del archivo. Y entonces vamos a proceder al almacenamiento. Esta parte sería así. Vamos a generar una cadena, pero como los nombres, si se ingresa Ana, son solo 3, y si le pido que guarden el archivo esos 3, no va a tener la estructura de 30 bytes o 30 caracteres que me permitan hacer registros cuadrados. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es forzar a que tenga ese ancho. Y se hace de esta manera. Que es justo lo que pasa aquí en archivo write. Le pido que imprima la cadena y que tenga el ancho del size campo 1, que vendría siendo 30. ¿Qué sucede acá? Si yo tomara Ana, que es 3, y lo imprimo, y él llena de 30 caracteres, cuando solo los 3 primeros son ingresados por el usuario, al momento de recuperar, él va a recuperar 30, pero le va a arrojar muchos datos basura, porque en realidad no hay un límite donde diga el usuario ingresó solo 3, ¿sí? Y después de esos 3, ya lo demás, deséchalo. Entonces, ¿qué se hace? Este char 30 es un
carácter especial ASCII que indica o que suele ser utilizado para indicar fin de registro. Con esto, sumado al nombre, por ejemplo, Ana, y el siguiente carácter es un indicador de fin de registro, ¿sí? O fin de campo. Vamos a guardar los 30, pero de esos 30, 4 son los que a mí me interesan. 3 de Ana, el cuarto es del fin de campo y lo demás lo puedo desechar. Obviamente no se va a desechar por arte de magia. Hay que buscar un mecanismo de cómo recuperar el dato y que se deseche lo que no es. Pero si nosotros no agregamos este fin de campo, simplemente no ocurriría. Así que esto que está acá es justamente para poner pequeños indicadores de en dónde acaba el dato que ingresó el usuario. Para el nombre, para el apellido y para la clave. Vemos que en las horas de contrato no hace falta. Incluso no se va a tirar como una cadena, sino se va a hacer la referencia directamente a ese entero. Y en este otro caso del pago por hora se hace la referencia directamente al valor real, imprimiéndose con el ancho de un entero y el ancho de un doble. Ya ni siquiera vamos a marcar el size campo, sino ya directamente del ancho que tenga definido C++ para ese. Y bueno, ¿cómo se va a finalizar? Pues simplemente nos vamos a cerrar el archivo y decir registro agregado. Todo esto es para agregar un usuario. Guardamos. Pudiéramos compilar para ver qué tanto sale. Vemos que ya se imprime la nómina. Si le damos 1, no va a hacer nada. Si le damos 2, tampoco. Si le damos 4, no. Si le damos 0, pues va a salir. ¿Por qué? Pues es lo que les programamos. Pero en el caso de agregar empleado, específicamente el 3, nos dice que se va a generar un archivo que se llama plantilla. Este archivo plantilla, si yo le doy a abrir, ya se creó y ya tiene el encabezado, pero no tiene nada más que solo encabezado. ¿Sí? Si yo le doy agregar empleado, registro agregado. Muy bien, no ha habido ni una falla. Y aquí en plantilla, si le damos doble clic, vemos cómo se agregó esta información. No se puede reconocer cabalmente, bueno, porque así está diseñado la interpretación de el programa bloc de notas. Si lo abrimos con otro programa, como por ejemplo el Notepad++, vamos a encontrar mucha más información, como por ejemplo, aquí dice Antonio Armando, y vemos esta RS tan simpático que es el fin de registro. Vemos que después de donde dice preso el rosado, también hay un fin de registro. Y después donde está el 20.009, que es una cadena, también me aparece este fin de registro. Entonces, esto es interesante porque estamos viendo cómo se está almacenando en el archivo plantilla. Bueno, si agregamos un segundo empleado, ¿sí? Se agrega. Y si le damos a plantilla, vemos que aparece ya información. Aparece información un tanto extraña porque vemos que sí aparece Adam, pero luego hay datos basura que dice rosado. Y luego dice Jensen rosado, etc. Pero recordar de que en bloc de notas esto es así. Si vamos abriéndolo con el Notepad++, pues vamos a ver que después del registro de Antonio Preso Rosado, viene el registro de Adam justamente con fin de registro y se va a continuar con Jensen, fin de registro. Aunque aquí hay un dato que dice Rosado, lo que pueda decir, ya no va a contar porque este fin de campo o fin de registro
es el que nos va a indicar que hasta aquí llega el dato útil, ¿sí? Por eso es tan importante su presencia. Pero no tenemos programado de momento nada más, más que agregar. Ya comprobamos que funciona correctamente. Y vamos a proceder, vamos a extraer los datos que están en ese archivo. Para esto, nosotros vamos a dirigirnos al case 4. Vamos a tener datos para la actividad, calcular cuántos registros hay en esta plantilla para que nosotros sepamos cómo vamos a ir dando los saltos y hasta qué punto vamos a parar. Luego, recuperar y presentar el registro que deseemos y después sería pues ya finalizar esta operación. Bueno, para el caso de calcular cuántos registros tenemos, vamos a abrir el archivo de la plantilla laboral. Vamos a dirigirnos al final y vamos a preguntar cuál es la posición de ese carácter final. A partir de esa posición le vamos a restar la cantidad base, que es donde aparecería el primer byte del primer registro, que es el registro 0. Y luego vamos a dividir entre el ancho o longitud del registro. Con esto vamos a obtener cuántos registros hay. Mucha matemática para saber cuántos registros tenemos. Y después le vamos a decir, se encontraron tantos registros. Y luego dice, ingrese el número de registro a consultar. Se lee el registro. Y aquí tenemos una pregunta donde si el registro que se busca es mayor que 0, vamos a reducirlo en 1. Y si es algún número negativo, pues le vamos a presentar el primero por mera cortesía. ¿Por qué? Porque pues estamos trabajando en base 0. Si nos dice quiero el registro 14 y a lo mejor este usuario no sabe que se trabaja en base 0, pues se va a reducir y va a buscar la posición 13, ¿no? Luego la base de registro pues va a proceder a partir de la base, que en este caso es 71, el ancho del registro y el número que se está solicitando. Después de esto, se va a dirigir con SIG-G hasta esa posición y va a empezar a hacer la lectura, carácter por carácter, mientras sea ese carácter recuperado, mientras sea distinto de 30. Esto es para encontrar el delimitador que se añadió. Entonces, él va a irle recuperando carácter por carácter y sumándoselo o concatenándoselo al nombre, a apellido y a clave. Cuando encuentra el fin o que llega al final de ese campo, pues simplemente pasa al siguiente campo. Vemos que también va a recuperar lo que es las horas asignadas. Y el pago por hora. Entonces, ya para acabar con esto, simplemente es presentación del dato recuperado. Hacemos esto. Presentamos la clave, los apellidos, el nombre, las horas asignadas. Y le vamos a probar de una vez. Ok. Vamos al 4. Dice que se encontraron 2 registros. Fantástico. Ingrese el número de registro a consultar. Vamos a pedirle el registro 2. Dice 20.011. Jensen Adam. 25 horas. 150 pesos. Excelente. Y si queremos el registro 1. Dice 20.009. Profesor Rosado Antonio Armando. Horas 30 a 200 pesos por hora. ¿Sí? Está funcionando espléndidamente la recuperación de los datos desde ese archivo de texto. Pero ahorita solamente estamos trabajando con
lo que es la plantilla. Y estamos agregando o guardando datos en esa plantilla y estamos recuperando un dato de esa plantilla. Podemos hacer una forma especial, como es el caso 2, que va a ser listar la plantilla. Es decir, quiero que imprima todos los empleados que están guardados. Vamos a manejar 3 cadenas para el autor, para el RFC y para la empresa. Encabezado. Y lo pegamos. Es decir, vamos a recorrer, como sabemos exactamente cuántos caracteres son, vamos a ir desde el 0 hasta esa posición y vamos a ir preguntando, ¿estamos ubicados en los primeros 12? Si la respuesta es sí, lo vamos a guardar en el autor. Le vamos a después a preguntar, ya que no se cumpla con el 12, ¿estás en la posición menor que 24? Si te dice que sí, se va a guardar en RFC. Y si te dice que no, se va a guardar en empresa. Bien, vamos a calcular los registros en la plantilla para saber qué tanto vamos a estar iterando. Y esto pues nos ubicamos al final, se hace la lectura del final y se hace esta división que habíamos hecho hace un rato. Y vamos después de esto a hacer la recuperación e impresión en la pantalla de los datos, que es prácticamente lo mismo que hicimos en la operación número 4, pero lo vamos a hacer por cada registro, por eso está este for, por cada registro que existe. Entonces, eso es todo. Vamos a probar. Lo tengo seleccionado, perdón. Bien. Y vamos a dar la lista de registros que la opción 2 imprime aquí Tecnológico Nacional, Campus Hopelchen, imprime el RFC, imprime la firma que se había manejado y después dice plantilla docente y nos muestra los datos que va recuperando de cada uno de los empleados que están registrados. Está funcionando perfectamente. Este último es, hasta cierto punto, tiene cierta complejidad porque vamos a manejar 2 registros a la vez. Vamos a estar extrayendo datos del el registro plantilla y vamos a hacer cálculos o vamos a hacer operaciones con esos datos o adecuaciones. Y en lugar de hacer que se guarden en plantilla, estos van a ser redirigidos hacia la nómina, que es el otro archivo. Entonces, ¿qué datos vamos a estar manejando para esta actividad? Bueno, pues la cantidad de registros, los datos del encabezado. Y vamos a tener un monto total porque vamos a hacer una sumatoria de pues cuánto tienes que liberar para pagarle a tu plantilla en esta quincena. ¿Sí? Para eso es prácticamente la nómina. Y por allá una cadena. Entonces, vamos a abrir los archivos. Esto lo hacemos con FStream nómina. Vemos que se hace la apertura de la nómina y que también hacemos la apertura del archivo. Archivo en modo lectura. Nómina en modo escritura. ¿Sí? Por las acciones que vamos a realizar en cada uno vienen a ser distintas. Ahora, va a llevar un encabezado, pero no es como el encabezado donde estamos comprimiendo las cosas del archivo plantilla, sino acá es un encabezado que va a pintar en la pantalla los datos, pero para que no se muestren descuadrados y entonces en un desorden, el desorden no ayuda a entender la información. Hay que presentarlo ordenado. Entonces, con setW, nosotros vamos a indicar que el siguiente dato va a estar ocupando 76 espacios de carácter. Y con setFill
le estamos diciendo que se van a llenar esos 76 espacios con un guión. Luego hacemos un enter y regresamos el set fill para que los separadores regresen a ser espacios en blanco. Y luego con este le vamos a indicar que se imprima un separador vertical. Le indicamos que la alineación la haga a la derecha y le vamos a decir que el siguiente campo, campo o contenido que va a ser clave, lo va a hacer ocupar 8 caracteres. Luego otro separador vertical, este los va a ordenar a la izquierda, va a manejar 50 espacios para colocar empleado. Otro separador, ahora otra vez a la derecha, manejando 10 espacios para imprimir sueldo. Y por último, otra línea para separar lo que es el encabezado pues del contenido. Sí, esto se ve complejo, pero una vez que se haga la impresión va a quedar completamente entendido. ¿Sí? O espero que quede completamente entendido. Calculando los registros en la plantilla, pues ya es una operación ya muy conocida. A veces estas operaciones que se hacen una y otra vez, la podemos reducir creando procedimientos. Recuperando y presentando los datos. Ya sería la parte final. Y sería todo esto. Primero, vamos a decir que vamos a empezar a recorrer los registros, pues uno por uno, y a recuperar los datos. Por eso tiene aquí datos para esta actividad. Recuperar cada uno de los datos de este registro. ¿Para qué los recuperamos? Para después de esto imprimirlos. Imprimes la clave, imprimes el apellido, imprimes el nombre, ¿sí? Para que se vea en la nómina, aparezcan estos datos de este registro recuperados. Aquí interesante, porque no es un acto de magia, por cada registro, después de que se recupera el submonto, se va a sumar al monto total, que pues en su momento fue inicializado a 0. Así que cada registro que es recuperado va a ser sumado el submonto, al monto total. Y el submonto pues viene siendo las horas asignadas multiplicado por el costo por hora multiplicado por 2, que sería la quincena. Se termina de imprimir, se muestra aquí el mensaje monto de la nómina. Este Fixed Set Precision es para poder hacer una impresión correcta de cantidades reales y decirle que solo, aunque haya 6, 7 números en la sección decimal, queremos que solo nos muestre 2, porque pues así es el valor moneda. Así que le ponemos Set Precision 2 y hacemos que es de pesos. Se cierra la nómina, se cierra el archivo de la plantilla y ya nada más imprimimos el monto de la nómina, es tantos pesos. Y ahí estaríamos acabando. Para probarlo, vemos que está la plantilla, termina A y está C de círculo, no hay un B, que sería el de nómina. Entonces vamos a ejecutar. Tengo seleccionado. Vamos a dar clic por acá. Bien. Generar la nómina. El monto de la nómina es de 19.500 pesos. Se ha generado. Bueno. Vemos que aquí se generó B. Y este es nuestro archivo plantilla. Y este es nuestro archivo nómina. Hay una diferencia. Vemos que esto es prácticamente nuestro contenedor en bruto de los datos. Y acá en cambio tenemos cómo se estaría imprimiendo en una hoja de nómina o en una hoja de reporte. Tecnológico Campus Copelchen, el RFC, nómina de la plantilla docente. Vemos que estos separadores y espacios que ocupan, vemos que se hace aquí una columna clave, la columna empleado, la columna sueldo.
nos coloca el valor de la clave, el nombre del empleado, el sueldo de este empleado y así por cada uno de los empleados y al final nos va a decir el monto de la nómina es de tantos pesos. Vamos a cerrar estos dos. Vamos a agregar un empleado más. Se va a llamar Andrea Fuentes, clave 20.023, pago por hora 200 por hora, horas asignadas 40 horas, registro agregado. Si yo le digo quiero ver la nómina de empleados, ver la lista, perdón, ya me debe aparecer que hay 3. Se acaba de agregar en el archivo y ya me lo está presentando como un dato que es parte de este programa. Y si yo le pido generar la nómina, ya me la genera, voy a la nómina y ahora ya están los 3 y me dice que la nómina es de 35.500 pesos. Funciona perfecto el programa, puede mejorar muchísimo, ¿sí? Pero ya calculó una nómina. A partir de un archivo distinto donde está la plantilla de empleados. Vemos que aquí aparece, por ejemplo, Andrea Fuentes. ¿Sí? Y espero les sea bastante útil este código. Que se diviertan bastante modificándolo para sus propios proyectos.